Bien, soy Miguel Jiménez, hepatólogo del Hospital Regional Universitario de Málaga, en España, y os voy a hablar sobre el rol de la inteligencia artificial en el diagnóstico del hepatocarcinoma. Estos son mis conflictos de intereses. Bien, la inteligencia artificial, aunque puede parecernos un concepto novedoso, ya tiene un largo recorrido, puesto que fue en la década de los 50 del pasado siglo cuando se acuñó el término de inteligencia artificial para referirse a aquellas técnicas de computación que trataban de emular el pensamiento humano en el aprendizaje y en la resolución de problemas. Sin embargo, no fue hasta finales del pasado siglo, a partir de los años 80, cuando experimentó su verdadero desarrollo, gracias al desarrollo tecnológico, apareciendo pues, ya modelos de inteligencia artificial como el Machine Learning, que desarrolla algoritmos que tienen una capacidad de detectar patrones de comportamiento a partir de los cuales se pueden establecer previsiones, ¿no? El continuo desarrollo de todas estas técnicas pues, ha dado a modelos cada vez más capaces, más precisos, más sofisticados, como pueden ser los modelos de Deep Learning, con técnicas como las redes neuronales convolucionales, con una gran capacidad de análisis, de aplicación en la explotación de imágenes, ¿no? O más recientemente con técnicas como el llamado Natural Language Processing o el procesamiento del lenguaje natural, como una tecnología que aplica la inteligencia artificial para establecer asistentes que tratan de establecer una comunicación entre la máquina, entre la computadora y el humano y la persona a través del lenguaje natural. Se crean así asistentes virtuales, las llamadas chatbot. Ejemplo de ellos nos encontramos como el asistente Siri de Apple o Alexa de Amazon, y también asistentes en el ámbito de la sanidad, como pueden ser Pharmabot o Mattel. El desarrollo de estas técnicas de inteligencia artificial ha hecho que lleva aparejado pues, que estas técnicas sean cada vez más complejas, más sofisticadas, más precisas, pero al mismo tiempo esto lleva aparejado la dificultad de interpretabilidad o de explicabilidad, generando lo que ha venido a llamarse las black box o cajas negras, ¿no? Que es un aspecto que hay que inherente al desarrollo de estos modelos y que, dada su complejidad, y que hay que resolver porque pueden restar aplicabilidad en la práctica real. Igualmente, también el desarrollo de modelos de inteligencia artificial basados o hiperadaptados a bases de datos hace que aparezcan lo que ha venido a llamarse el overfitting o la sobreadaptación, modelos que se desarrollan sobre una base de datos muy precisa que después no son extrapolables a la generación de otros modelos, ¿no? O también los llamados sesgos de selección, que también aparecen, en los cuales estos modelos de inteligencia artificial, de estas técnicas, se desarrollan sobre bases de datos que no representan la población diana sobre la que se pretende aplicar, ¿no? En cualquier caso, hoy día nos encontramos con que la inteligencia artificial lo invade todo nuestro ámbito de vida. Nos lo encontramos en la industria, en la finanza, en el comercio, en la agricultura, en la educación, en la ciencia, en la sanidad, y en la medicina, como puede ser de otra manera, pues estos modelos de inteligencia artificial pues encuentran un campo muy propicio de aplicación con el desarrollo de múltiples modelos y técnicas que ayudan y tienen una aplicación tanto en el diagnóstico como el pronóstico, en la ayuda en la elección de tratamiento, en el análisis de imágenes, análisis ómnico, en el seguimiento y monitorización de pacientes. También muy interesante es la aplicación de estos modelos de inteligencia artificial en la creación de escenarios virtuales de entrenamiento y aprendizaje de profesionales.
Y dentro de la hepatología, el estudio, el abordaje del hepatocarcinoma, pues también encuentra un campo muy propicio de aplicación de estos modelos y técnicas de inteligencia artificial, puesto que en el abordaje ordinario, normal, en la práctica clínica del estudio de cualquier masa hepática, de una sospecha de un hepatocarcinoma, se genera una gran cantidad de datos radiológicos, datos clínicos, histológicos, que hoy día pues, están almacenados en los dispositivos tecnológicos, lo cual permite tener fácil acceso a ellos y aplicar todos estos modelos y generar estudios, modelos que que están teniendo unos resultados iniciales muy prometedores en cuanto a la ayuda en la clasificación, diagnóstico, tratamiento, pronóstico, evaluación de la recurrencia, así como en estudios de segmentación, microinvasión vascular de gran utilidad a la hora de planificar tratamientos quirúrgicos, recesiones de la recesión de la masa hepática, ¿no? En cualquier caso, pues vemos cómo se están generando multitud de estudios, como vemos aquí en esta tabla, en el que se aplican estos modelos y técnicas de inteligencia artificial ayudados por la disponibilidad de todas estas bases de datos, de esta ingente cantidad de datos que tenemos a nuestro alcance, que se generan diariamente en el abordaje y en el estudio de las masas hepáticas, del hepatocarcinoma en este caso, ¿no? En el estudio, la práctica clínica habitual de cualquier masa hepática o sospecha de un hepatocarcinoma, la prueba inicial que realizamos es una ecografía. La ecografía tiene sus limitaciones, ¿no? En cuanto al diagnóstico, pero es la prueba más accesible. Pero hay estudios ya como este primer estudio que os presento, en el que aplicando imágenes de masas hepáticas obtenidas mediante ecografía, con un número relativamente pequeño imágenes ecográficas, sometiéndolas a un modelo, a un análisis de deep learning, se han generado unos algoritmos diagnósticos, unos algoritmos con una capacidad de detección de lesiones, es decir, capacidad de discernir si es una lesión o no, y también no solamente con una capacidad de detección de lesiones, de diagnóstico, sino también con una capacidad de diferenciación de lesiones malignas de benigna y también de caracterizar distintos tipos de lesiones hepáticas con una precisión diagnóstica muy elevada. Este es el primer estudio que demuestra cómo la aplicación de estas técnicas de inteligencia artificial sobre imágenes de masa hepática ecográfica obtiene un rendimiento muy elevado. Aunque todavía se necesitan de estudios más amplios, estudios externos que lo validen para que se puedan aplicar en la práctica clínica. Siguiendo en el proceso diagnóstico de la masa hepática, del hepatocarcinoma, generalmente una vez realizada una ecografía, generalmente hay que realizar una tomografía computarizada dinámica. Estas imágenes digitalizadas, que actualmente pues, están al alcance pues, en todos los centros, pues también son imágenes que nos aportan una gran cantidad de información que muchas veces es difícil de extraer o analizar, pero con técnicas de deep learning, especialmente aplicando modelos de redes neuronales convolucionales, que tienen una gran capacidad de análisis y de extracción de datos de estas imágenes complejas, pues vemos cómo en estudios como el que os presento, a partir de imágenes tomográficas se generan algoritmos diagnósticos con una capacidad también de precisión diagnóstica y con una sensibilidad una sensibilidad en la capacidad de detección, de la caracterización de distintos tipos de lesiones hepáticas con una muy elevada, ¿no?
En cualquier caso, también nos encontramos con que en ocasiones en el proceso diagnóstico del hepatocarcinoma tenemos que ni siquiera la imagen tomográfica eso nos pueden dar la certeza de que es un hepatocarcinoma, y a veces pues tenemos que recurrir a otras técnicas como puede ser la resonancia magnético nuclear, ¿no? En este caso podemos como también sobre estas imágenes de imágenes de resonancia magnético nuclear, aplicando técnicas de redes neuronales convolucionales, se generan modelos con una capacidad, con una sensibilidad y especificidad muy elevada, que cuando lo comparamos con la sensibilidad y especificidad que se obtendría en el diagnóstico de esta masa hepática por los radiólogos de forma convencional, el modelo el modelo que ha desarrollado aplicando esta técnica de inteligencia artificial obtiene un rendimiento muy superior y, sobre todo, una cosa muy importante añadida, que lo consigue en tan solo muy pocos milisegundos. Por lo tanto, vemos que aporta no solamente una mayor precisión diagnóstica, sino una mayor rapidez también en la ejecución de la resolución del caso, ¿no? Igualmente, nos encontramos con que el desarrollo de las técnicas de inteligencia artificial ofrece múltiples posibilidades, porque no solamente tiene la capacidad de analizar una base de datos, sino que estos modelos tienen capacidad de analizar datos procedentes de distintas bases, ¿no? De distintas fuentes, ¿no? De manera que vemos como en este estudio en el que han combinado el análisis de datos de imágenes de masa hepática obtenidas por resonancia magnética junto con datos de factores de riesgo obtenidos de los datos clínicos de los pacientes, de manera que la combinación de la aplicación de estas técnicas sobre estas fuentes de datos de distintas procedencias ha aumentado la capacidad diagnóstica, la precisión diagnóstica tanto en el diagnóstico como en la caracterización de las lesiones. Por lo tanto, vemos cómo estas técnicas tienen una capacidad de análisis enorme, ¿no? También nos encontramos con que, bueno, en el estudio de cualquier masa hepática, de hepatocarcinoma, aunque podemos llegar a su diagnóstico en la mayoría de los casos a través de la caracterización de su comportamiento, del comportamiento de la masa hepática radiológico, por su comportamiento tomográfico, o su comportamiento cuando se le aplica una resonancia magnética nuclear, el patrón oro en el diagnóstico de un hepatocarcinoma, de cualquier tumor, es el estudio anatomopatológico, es la biopsia hepática, ¿no? Y hoy día, gracias a que disponemos de la posibilidad de digitalización de la imagen histopatológica, pues también tenemos modelos que se están desarrollando sobre imágenes histopatológicas de lesiones hepáticas, y vemos este estudio donde se ha desarrollado un asistente diagnóstico en el que, partiendo de una imagen histopatológica de una lesión hepática digitalizada que se introduce en un modelo, que se somete a un análisis de un modelo de deep learning situado en la red, se genera un asistente diagnóstico en tiempo real que ayuda al patólogo en el diagnóstico del hepatocarcinoma. Y en este caso vemos cómo cuando la precisión diagnóstica diagnóstica es mucho más elevada cuando el patólogo se ayuda de este asistente diagnóstico cuando lo comparamos con el diagnóstico sin asistente virtual, ¿no? Igualmente nos encontramos con que, como decía anteriormente, estos modelos y estas técnicas de inteligencia artificial ofrecen múltiples posibilidades, y nos encontramos con que no solamente tienen una capacidad diagnóstica, sino que también tienen una capacidad también pronóstica. Vemos aquí en este estudio cómo con
partiendo de imágenes histológicas a las que se le somete a un proceso de análisis mediante deep learning, no solamente obtenemos una previsión de detección, una previsión diagnóstica, sino que también es capaz de generar información que nos dan unos patrones de comportamiento que se asocian, que se pueden asociar a determinadas mutaciones, de manera que nos están dando también una información pronóstica, una predicción de posibles mutaciones asociadas a estas lesiones histopatológicas que estamos analizando. Por último, hablar de la radiómica como una tecnología que aplica inteligencia artificial, técnica de inteligencia artificial para extraer información de imágenes no accesibles al ojo humano, datos que están asociados a procesos biológicos subyacentes a estas imágenes, y que no son visibles simplemente vistas del ojo humano, y que estos datos permiten extraer una información diagnóstica y pronóstica. Así se están generando recientemente múltiples estudios con unos resultados iniciales muy prometedores que aplican estas técnicas de radiómica en el diagnóstico precoz del hepatocarcinoma. Sin embargo, se necesita su validación externa, de estudios más amplios, multicéntricos, que permitan ver el verdadero alcance de estos resultados, pero podemos decir ya que estos estudios radiómicos se estudian como un aspecto muy prometedor, como un biomarcador no invasivo en el diagnóstico y pronóstico del hepatocarcinoma. Bien, pues vemos que vamos avanzando, vamos evolucionando desde una medicina basada en los signos y síntomas a la medicina actual, la medicina basada en la evidencia, sustentada en los ensayos clínicos, hacia la medicina del futuro, que ya es presente, que es la medicina de precisión en base a algoritmos que se generan a partir de estas técnicas y modelos de inteligencia artificial. Pero todavía nos quedan retos que afrontar en cuanto a la aplicación de la inteligencia artificial en la medicina, en la patología, en este caso que nos ocupa del hepatocarcinoma, de manera que se necesitan estudios todavía más precisos, a gran escala, estudios multicéntricos, para evaluar el verdadero rendimiento de estos modelos de inteligencia artificial para su aplicación en la práctica clínica. Todavía se necesita la validación, no se disponen de base de datos de alta calidad sobre los que se desarrollen estos modelos de inteligencia artificial. También es necesario el abordaje de estas limitaciones que el desarrollo de la inteligencia artificial va generando, que como nos referíamos al principio, la black ball o el fighting, cero excepción. Un aspecto también importante a considerar es las consideraciones éticas que la aplicación de la inteligencia artificial puede generar en la práctica clínica. Y ya más concretamente, como área a potenciar dentro del estudio y de la aplicación de estas técnicas de inteligencia artificial en los estudios del hepatocarcinoma, habría que especialmente profundizar en estudios especialmente de caracterización de lesiones indeterminadas hepáticas, ¿no? En la evaluación de la presencia o no de invasión vascular, de la respuesta a la terapéutica, la terapia percutánea, ¿no? Establecer, dar en estudios sobre el comportamiento del hepatocarcinoma en pacientes cirróticos y no cirróticos, en la diferenciación de lesiones primarias de metastásicas, en la diferenciación del colangiocarcinoma. Pero, sobre todo, también es necesario tenemos la necesidad de preparar a los profesionales para la incorporación de la inteligencia artificial en la práctica clínica. En cualquier caso, podemos concluir diciendo que la incorporación de la inteligencia artificial ha sido uno de los avances más importantes de la medicina del último
años, que sin lugar a dudas seguirá experimentando un progresivo incremento, en el estudio, en el abordaje del hepatocarcinomas, está teniendo unos resultados iniciales extremadamente prometedores y que sin lugar a dudas veremos este beneficio en la práctica clínica en los años siguientes. Pero debemos recordar y debemos ser conscientes de que todavía quedan condicionantes que todavía limitan hoy día la aceptación y la aplicabilidad en la práctica clínica de estos modelos, ¿no? Los profesionales debemos saber, debemos aprender que la verdadera utilidad de la inteligencia artificial y la necesidad de la coexistencia con la insustituible evaluación humana y asumir que la inteligencia artificial no viene para sustituir a la inteligencia humana, sino para coexistir con ella. Yo me atrevería a concluir diciendo pues, que la inteligencia artificial no sustituirá a los profesionales en la práctica clínica, pero los profesionales que la apliquen sí que sustituirán a los que no lo hagan. Muchas gracias.